sí. Hola, sí.
Lindo. Aquí sesiona el Consejo Municipal. Esos señores son delegados. No son los alcaldes. Yo creo que aunque los tiempos de respeto en nuestras facultades antiguas eran de un cuarto de hora, aquí ya han pasado 10 minutos y es bastante para que empecemos. Quienes vengan se podrán incorporar. Vamos a dedicar esta mesa, que coincide con otras mesas, y supongo que esta es la razón de que no tengamos la sala abarrotada de gente, dado el interés que el tema en sí mismo tiene, sobre democracia, populismo y mestizaje en Hispanoamérica. No había ninguna introducción especial de este argumento, porque los 3 enunciados del lema al que se acoge la mesa son suficientemente claros. Digo yo que de lo que se trata es de que debatamos cuál ha sido la suerte de la democracia en estos países desde que se fundó con el primer constitucionalismo. La característica más esencial de las democracias de estos países, si se me permite un resumen en una sola palabra, se llama republicanismo. La característica esencial y persistente de América es que ha sido siempre republicana, desde que empezó el constitucionalismo, sin ningún desfallecimiento. Otros países, europeos en especial, han tenido algún desvarío republicano, han regresado enseguida a la monarquía o lo contrario. América ha sido siempre republicana desde que se fundaron los constitucionalismos. Pero la democracia ha sido frágil e inestable por otras razones distintas que tienen que ver con la dificultad que tuvo América para constituirse como Estado, la dificultad de fijar los límites de los territoriales de cada una de las repúblicas que se crearon, por las dificultades asimismo de establecer los criterios de quiénes eran ciudadanos de esos estados y por las dificultades, no en último lugar, al soberano. Sin un soberano que manda es muy difícil montar un estado, darle credibilidad, fuerza vinculante a la legislación, habilitar eficazmente los tribunales, etc. Hay esas razones originarias que tardaron mucho tiempo en levantarse, esas dificultades de la creación realmente de un Estado con sus elementos integrantes, y luego a lo largo del siglo XIX, donde hubo tantas dificultades de todo orden, debidas a que la soberanía, el soberano, asumió la función, normalmente caudillos que procedían bien de la milicia, bien de la terratenencia, principalmente de lo primero, el establecer el criterio de la alternancia en el poder, un principio tan saludable que es el que más veces ha sido quebrantado en la historia de las repúblicas americanas. Muchas veces se ha llegado al poder en América casi ordinariamente de la mano de procesos electorales más o menos limpios, también los ha habido menos limpios, pero más o menos limpios. Pero ha sido recurrente el problema de que los poderosos, una vez que han llegado al dominio del poder, no se han marchado luego o han tomado todo tipo de estrategias para mantenerse en él, desde nombrar fiduciarios que les sustituyan para salvar los periodos máximos de permanencia en el gobierno, sea alterando el régimen electoral, sea en definitiva modificando las constituciones para variar los periodos de tiempo a que dura cada mandato. Y luego, terminado el siglo XIX, pues ha habido muchas interferencias debidas al cambio de dominio cuando España fue expulsada finalmente del Caribe por Norteamérica a raíz de la guerra de 1898. Pues ha habido una ocupación de todos los intereses políticos en el Caribe y zonas circundantes que han determinado que el hermano yanqui esté siempre muy próximo a las decisiones peligrosas desde el punto de vista de la América del Norte para el desarrollo, peligrosas desde el punto de vista de los intereses y de la ideología norteamericana. La democracia, por tanto, ha sido quebradiza. Y hay unos momentos históricos
durante el siglo ya XX. Esa democracia ha sido sustituida por algaradas populistas en las que se han entronizado en el poder líderes que han usado la mentira, el engaño, la confusión para aproximarse al pueblo con programas políticos no del todo siempre honestos. Ha habido populismo de izquierdas en algunos momentos del periodo constitucional hispanoamericano en el siglo XX, populismo muy de derechas, entre otros el populismo por excelencia, que fue el que enseñó al mundo cómo se construye un populismo de verdad, que fue el argentino de Perón. Y de ahí por adelante pues hemos llegado a un uso muy diverso del populismo, porque ha tenido muchas utilidades y apenas, ahora nos hablarán de ello los ponentes, pues apenas puede hablarse del populismo como un fenómeno compendioso, único, de dirección única, sino una variación de sistemas que tienen sus características propias. Y en fin, nos queda por hablar del mestizaje, el mestizaje como tercer argumento. El mestizaje ha sido un asunto que ha estado siempre vivo en la política hispanoamericana, desde que se produjo la llamada conquista española, la colonización española, porque la colonización sobrepuso la cultura política y general de España sobre estructuras políticas, étnicas, sobre convicciones, cosmogonías, pueblos que estaban asentados en estas latitudes. De modo que la combinación hizo necesario, en un primer momento, un desplazamiento cultural y después una confusión, una combinación de ambas corrientes de pensamiento. Pero a pesar de que el argumento es antiguo, el mestizaje como argumento político empieza en Hispanoamérica fundamentalmente a primeros del siglo XX y empieza principalmente en este país junto con México, pero muy especialmente en Perú, que tiene unas raíces indigenistas más fuertes que ningún otro país. Y hay una serie de pensadores que revolucionan la política para reclamar el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas, a partir, fundamentalmente, yo creo que se le puede poner un nombre a esta corriente, a partir de Mariátegui y de la revista Amauta, que es la revista que le sirve a él de gran herramienta de difusión de su pensamiento. Ahí se suman muchos, peruanos primero, ulteriormente mexicanos en esa línea, pero al final de este proceso, el proceso consigue, pasados muchos años, globalizarse, convertirse en un movimiento que tiene tanta importancia que es acogido por las resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo, en primer lugar, primero una resolución del año 57 y luego otra del año 69, y principalmente cuando llega a la globalización con una declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Esa declaración ha sido ulteriormente recogida en muchas constituciones, o al menos en las constituciones que forman parte del llamado nuevo constitucionalismo hispanoamericano, constituciones uno de cuyos elementos integrantes es el reconocimiento de las comunidades indígenas y sus derechos ancestrales, derechos difícilmente compatibilizables con los derechos tradicionales de la democracia liberal y figurantes en la Carta de Derechos. Y este reconocimiento y su dinámica, su ejecución, nos plantea un reto a los constitucionalistas, a los juristas en general, un reto muy importante de cómo se arregla cómo se hace posible el desarrollo de esa dinámica, tanto de los derechos particulares, la justicia tribal, la justicia india y demás derechos singulares, como la aplicación a estas comunidades de los derechos generales que se reconocen en las constituciones a los demás ciudadanos, que también es un problema que se conecta, por cierto, y termino con el del lenguaje claro del que hablábamos esta mañana, porque a la postre, digamos que si estamos reclamando lenguaje claro por las personas que tienen discapacidades, porque no son capaces de entendernos y, por tanto, no poder ejercitar sus derechos,
Esa misma dificultad la tienen quienes hablan y no conocen otras lenguas que son distintas, pero sus ciudadanos tienen el mismo derecho que los demás a disfrutar de los derechos constitucionales generales. Este es el planteamiento, creo, de esta mesa, pero ahora me corregirán mis queridos compañeros que les presento, que tengo al lado. Rosario Mahmoud es la directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España, es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y Sociología, con especialidad en Ciencias de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid, doctora en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y catedrática de Derecho Constitucional. Anteriormente ha ejercido como directora general de Política Interior y vocal catedrática de la Junta Electoral Central. César Landa, en la esquina a mi derecha, constitucionalista y docente universitario, ha ejercido como ministro de Relaciones Exteriores del Perú. También se ha desempeñado como presidente del Tribunal Constitucional y viceministro del Ministerio de Justicia, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde ha ejercido como decano de la Facultad de Derecho y doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares de España. Óscar Maurtua, a mi izquierda, es diplomático y jurista. Ha ejercido como ministro de Relaciones Exteriores del Perú en 2 gabinetes presidenciales y como embajador en España, el Principado de Andorra, y como representante permanente del Perú ante la Organización Mundial del Turismo. Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y licenciado en Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática del Perú. En todos los cargos de relevancia ha presidido la Sociedad Peruana de Derecho Internacional e integrado el Consejo Presidencial del Poder Judicial. Carlos Ramos, a la derecha de Rosario, es jurista y constitucionalista, miembro de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española y de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, donde fue decano. Ha dedicado buena parte de su vida profesional a pensar la historia jurídico-política de la democracia y la Constitución de Puerto Rico. Y Pablo Ruiz Tagle, por último, no en último lugar, desde luego, Pablo Ruiz Tagle es especialista en Derecho Constitucional, abogado en la Universidad de Chile y doctor en Derecho por la Universidad de Yale, de Estados Unidos. Profesor titular en las cátedras de Derecho Constitucional e Introducción al Derecho en la Universidad de Chile, profesor de la Academia Judicial en Chile, que lo fue, e integrante de los grupos de estudio y evaluación del Consejo Superior de Investigaciones Tecnológicas de Chile. Pues pasamos sin más requisitos, sin más, a darle la palabra uno por uno a los participantes en el orden mismo que los he citado. Por tanto, Rosario García Mahmoud. Muchísimas gracias, director de la RAE. Bueno, en primer lugar, es que ya sabemos que todos vamos agradeciéndolo, pero es que toca hacerlo, ¿no? Muchísimas gracias al Instituto Cervantes, a la Real Academia Española de la Lengua, como no, a los organizadores también de este 10º Congreso Internacional, a la Cancillería y desde luego me lo van a permitir a todo el equipo, a todas las autoridades e instituciones de esta maravillosa ciudad, pero sobre todo y muy especialmente a los equipos humanos, a esos equipos humanos que llevan trabajando durante estos años para celebrar este exitosísimo Congreso. 10º Congreso Internacional. Es un honor compartir mesa con quienes hoy nos acompañan para abordar un tema, desde luego, de enorme relevancia. Me van a permitir ustedes que, acogiendo a lo que ha dicho Santiago Muñoz Machado, me centre en un ámbito, en el bien entendido, en el bien entre comillas, en el bien entendido que puede haber después un debate, ¿no? Me voy a centrar en un ámbito muy delimitado que tiene que ver específicamente con el populismo, los populismos. ¿Por qué? Porque efectivamente, cuando nosotros hablamos de Estado democrático, hablamos de un tipo de organización política de un país y todos sabemos cuáles son exactamente las reglas. Empezamos por el derecho de sufragio universal, Estado de Derecho, separación de poderes, imperio de la ley como expresión de la voluntad popular, no de cualquier ley, y garantía de los distintos derechos. Luego, esa organización va tomando
cuerpos distintos en cada uno de los contextos, en cada uno de los ámbitos, con las características propias de los distintos países a lo largo, fundamentalmente, y pensemos en un momento determinado, tras la Segunda Guerra Mundial, como Estado democrático de derecho. Entonces, es un concepto bien acotado. A mí me preocupaba justamente en este debate y en el contexto de esta cumbre del lenguaje, en unir estos conceptos con lo que se ha hablado esta mañana sobre el tema del lenguaje claro. Y me explico. Hablamos de populismos. Hoy a todo el mundo ya la primera reacción es que los populismos no nos gustan, es algo malo de entrada, ¿no? Y es que así como concepto de Estado democrático, así como la democracia, todos podemos la construimos con unos rasgos característicos, no sucede con los populismos. Y es en este ámbito donde a mí me gustaría un poco profundizar, independientemente a lo que después los colegas que me acompañan en la mesa puedan ir definiendo desde otro tipo de perspectiva. ¿El populismo qué es? ¿Es una estrategia política? ¿Es una ideología? ¿Un tipo de liderazgo? ¿Un discurso? ¿Exactamente qué es? Miren, de hecho, cuando se habla de populismo nos tenemos que ir a la ciencia política. Yo soy una profesora, yo soy una constitucionalista, pero tenemos que irnos a la ciencia política, que son los autores que realmente han estudiado el tema, ¿no? Para empezar, debo decirles que existe lo que se denomina un estiramiento conceptual del término, ¿no? Y cuando comparamos estos fenómenos en los distintos continentes, en Europa, en América, en Estados Unidos, en América Latina, y, en fin, yo, desde luego, como ustedes comprenderán, en este espacio no puedo hacer un bosquejo de un mapa sobre la dispersión lingüística que ha acompañado al término populismo. Así que me ceñiré a unas nociones que me parecen muy claras y que ya han estado escritas, desde luego, por grandes politólogos. Me voy a ceñir porque quizás es el que aúne un mayor consenso, donde todos los politólogos se acogen bastante a la definición que nos hace Casmud, incluso Cristóbal Rovira, ¿no? Ellos utilizan un término de populismo en un sentido débil, digamos, en un concepto minimalista de la idea de populismo, en la que se viene a definir como una ideología que considera que la sociedad está separada en dos grupos absolutamente antagónicos, ¿no? A la vez que homogéneo. El pueblo puro y contra la élite corrupta. Y da igual que aunque lleguen al poder, siguen luchando contra las élites corruptas, contra el tradicionalismo. Bueno, esto sería para ellos incluso en su sentido más débil, un modo de, digamos, un estilo de hacer política, y de esta manera el populismo sería una forma que tienen los distintos líderes para apelar a las masas, y punto, ¿no? Y en este sentido no iría contra el sistema democrático, ¿no? Sin embargo, hay otros autores, bueno, me puedo referir a Urbinati, ¿no? En fin, a una italiana, una politóloga italiana que directamente no acoge este tipo de posiciones porque en principio se podría utilizar en cualquier sistema, y desde ese punto de vista, en este caso, como decía, ya no estamos ante una forma de hacer política, no estamos ante una forma de apelar a las masas, al liderazgo que se obtiene, sino a una ideología que propone un nuevo modelo de democracia representativa que parte justamente de esta idea, de este antagonismo del pueblo puro, el pueblo bueno frente al pueblo, frente a la élite, frente a esa élite política, precisamente para transformar ese sistema de democracia representativa. Y es aquí donde el populismo realmente pone en cuestión el Estado de Derecho. Pueblo puro y bueno, y las élites se componen de individuos corruptos que han traicionado al pueblo. Bueno, en su versión más débil podría encajarse, pero la cosa se complica
cuando esto lo ponemos en relación con el propio Estado de Derecho. El propio Estado de Derecho. Y en este ámbito hay varios niveles. Ese populismo ya no es un populismo débil, sino que pasamos a un segundo estadio que se llama el populismo nativista. Es decir, digamos que, a ver cómo lo podría poner en relación con lo que está sucediendo en estos momentos con la derecha radical en Europa, ¿no? Es aquel populismo directamente que apela, en esa confrontación, apela al nativismo, al lugar de donde soy y excluyo a todo lo que es, de forma que yo sigo representando esa identidad nacional, de manera que me da igual, el pueblo bueno soy lo que yo represento y excluyo, para empezar, que son las políticas frente a la migración, a esas políticas xenófobas, excluyo a todos los que no son como yo, excluyo, por supuesto, todo ello va incluido en un dato fundamental, excluyo cualquier opción al pluralismo, que es un valor superior del sistema democrático, de manera que además hago todo lo posible por seguir entendiendo que no solo estoy llegando y que hay un pueblo bueno, sino que lo que vota la ciudadanía, porque el pueblo es bueno en su totalidad, lo que vota la mayoría electoral no refleja el concepto de pueblo bueno, de quién es bueno. Y ya el tercer nivel en esa dureza exponencial sería ya el autoritarismo, las dictaduras que van directamente contra todo lo que significa el sistema democrático. El populismo además nativista, que es todo lo que está sucediendo con las derechas radicales, lo tenemos claramente en los clásicos ejemplos que ustedes conocerán con lo que ha sucedido en Polonia o en Hungría. Yo voy deteriorando la separación de poderes. Todos aquellos jueces que no piensen como yo en mi idea de pueblo bueno, los voy laminando, voy debilitando, voy cambiando las reglas del sistema electoral para que esas mayorías electorales me vayan beneficiando, de tal forma que voy degradando todas las instituciones democráticas al final, para además quedarme yo ahí. Es decir, voy colonizando institucionalmente y pretendo quedarme en el poder y no asistir y no tener esa parte de la alternancia que va en contra, evidentemente, del sistema democrático. Eso hemos tenido todos ejemplos, tanto en Europa como, desde luego, en América Latina en los últimos tiempos. Nadie puede dudar que, y en Estados Unidos también, ¿no? Se intenta, no ganas unas elecciones e intentas asaltarlo diciendo que las elecciones no han sido unas elecciones limpias, ¿no? Evidentemente, fíjense ustedes, si nos sustrayéramos en ese populismo débil, en la parte más débil quizás, a esa forma de hacer política, y voy dando un paso hacia adelante. Desde luego no tiene que ver, no me voy a extender en ello porque no puedo, porque no tengo tiempo. Después lo podemos seguir debatiendo. Pero hay un punto de inflexión, a mi juicio, muy marcado. Y es que Hitler o Mussolini no se contentan con llegar a las instituciones, sino que además arrasan con cualquier tipo de sistema democrático. Ven ustedes dónde está esa diferencia entre populismo y directamente autoritarismos y demolición del sistema democrático. La característica es excluir el pluralismo, es pensar de un solo modo, de manera que ni el pluralismo político, ni el pluralismo social, ni el pluralismo religioso, ni ningún tipo de libertades sería posible, porque solo hay una manera de pensar. El valor superior de cualquier ordenamiento democrático se basa en el pluralismo, en la capacidad de respetar
las decisiones de las urnas y la configuración de ese Parlamento según los sistemas, de ese sistema parlamentario de gobierno, el sistema presidencialista, en el que tú tienes que proteger, por supuesto, también a las minorías, porque tienes que llegar a acuerdos, tienes que llegar a consensos para poder sacar normas adelante, incluidos para sacar adelante el impeachment, ¿no? En el sistema más puramente presidencialista. No me estoy refiriendo ahora a América Latina, que no va en esa dirección, ¿no? No me voy a extender porque creo que me paso 3 minutos. Sí, ¿ya me ibas a llamar la atención? Sí. Pues no, muy mal, muy mal. Bueno, miren, me van a perdonar, pero nos encontramos ya lo sé, es algo archirrepetido, pero en este momento el hecho de que se esté trabajando en esta terminología y que los politólogos lo tienen que hacer, ese puente del que estábamos hablando en Lima, en lo que hemos hablado en la red panhispánica, ese puente científico tenemos que hacerlo necesariamente, porque tenemos que saber, los ciudadanos tenemos que saber en qué estadio estamos para poder valorar. Estamos en un momento de la historia en el que muchos países y sus instituciones tienen apariencia de democracia viva, pero no es verdad. Estamos en una regresión total y absoluta. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo tremendísimo por comprender en qué situación estamos, porque el mundo es tremendamente complejo. Y me van a perdonar ustedes, si queremos un mundo pacífico y vivir en paz, tenemos que apelar a este tipo de conceptos, a este tipo de conocimiento y explicarlo de una forma muy clara, aunque incluso en el ámbito científico no podamos estar todos de acuerdo. La democracia es un sistema muy reciente, como dice Liebhardt, muy reciente. Y Norberto Bobbio ya dibujó perfectísmente cuáles eran los riesgos del sistema democrático y lo estandarizó dentro. O sea, que de esto sabemos, por lo tanto, tenemos que aplicarlo y tenemos que defender nuestro sistema democrático. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bonito. Muy bien. César Landa interviene ahora. César, tienes la palabra, por favor. Muchas gracias, presidente. Mis primeras palabras también son de agradecimiento a las instituciones que nos convocan a este Congreso de la Lengua tan esperado en Perú desde hace unos años y que las circunstancias precisamente que aborda esta ponencia de democracia, populismo y mestizaje hicieron que se pudiera diferir, pero que finalmente se concretara. Porque la democracia, si bien es una aspiración que cuesta en nuestras latitudes, también hay que verla con esperanza y en eso estamos reunidos en esta magnífica mesa con mis colegas y con el público presente. Precisamente para, desde una perspectiva constitucional, abordar estos elementos, estas categorías, democracia, populismo, mestizaje, que han estructurado la evolución política y jurídica en América Latina en diferentes etapas, ¿no? Ciertamente que el modelo de democracia y de Estado liberal prometió igualdad formal, pero mantuvo exclusiones sociales, pero también de carácter étnicas y culturales que se ponen en evidencia en los últimos tiempos cuando los pueblos originarios, a través del ejercicio de sus derechos colectivos, surgen como expresión de ese pluralismo democrático que postula la democracia contemporánea, basados en la dignidad humana de todas las personas como fin de la sociedad y del Estado. Sin embargo, se enfrentan este modelo a limitaciones impuestas por esta erosión progresiva que vive la democracia a raíz precisamente del populismo, ¿no? Y eso que las constituciones como la de Perú de los últimos tiempos, incluso el 93, recoge valores y principios de reconocimiento a las comunidades y los pueblos indígenas en un marco de pluralidad, no solamente cultural, también lingüística, y reconocimiento de los territorios con principios de imprescriptibilidad, por ejemplo, ¿no? Dando un estatus especial. Esta calidad de sujetos de derechos colectivos viene también acompañada por decisiones internacionales como la Declaración de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas o también el Convenio 169 de la OIT. Y el propio Tribunal Constitucional el año 2007
también lo ha expresado una sentencia 03343 que ratifica el carácter constitucionalmente protegido que tienen los pueblos andinos y amazónicos también, pero no obstante esas declaraciones persisten obstáculos derivados de una democracia formalmente pluralista, pero con una concepción muchas veces de asimilación, a veces vertical. Y ese es precisamente el problema que afronta, mejor dicho, estas poblaciones a compás de esta suerte de degradación progresiva de nuestra democracia, en la cual se vulneran derechos de muchos, pero en particular de los grupos más vulnerables, como son estos pueblos, ¿no? A lo que Guillermo O'Donnell ha denominado, por ejemplo, la democracia delegativa, ya hace unas décadas, supone la concentración del poder en el poder ejecutivo en muchos países de América Latina, aunque la singularidad en el Perú es que esto se produce desde el Parlamento, desde hace casi 10 años, la concentración del poder en un régimen ya no ni siquiera parlamentario, sino un régimen asambleísta, porque pone y dispone de los presidentes y las máximas autoridades electas por el pueblo. Entonces, el Perú atraviesa también una etapa de debilidad institucional donde está limitada la participación por cuando ejerce el derecho de sufragio, pues su voluntad queda desconocida incluso hasta con referéndums para reformar la Constitución que se realizó el año 2018 y no fue respetado con una reforma que hace el Congreso para incorporar instituciones que habían sido rechazadas por la voluntad popular, lo que resulta entonces un proceso contradictorio, más aún si atendemos la problemática indígena que tiene el derecho a la consulta, de acuerdo con el convenio y la ley peruana, pero su aplicación más aún es deficiente y formal. La consecuencia entonces es la pérdida de principios democráticos participativos, por un lado, y en ese sentido es que se presenta esta suerte de uso, ¿no?, de la apelación del pueblo como fuente de legitimación del llamado populismo, que es una fuente exclusiva de legitimidad según Laclau, pero se sustituye en base a esa, digamos, en erigir al populismo como la fuente de legitimidad, se sustituye por el diálogo institucional y más aún por un liderazgo carismático de las autoridades centrales o locales. En ese sentido, en los gobiernos andinos, la figura del indígena se utiliza como un símbolo político y no como un actor real. Y en la región hemos tenido modelos populistas asentados en esta perspectiva simbólica indígena, Bolivia, ¿no?, o Ecuador en su momento, ¿no?, muy claramente delimitados, donde se vulnera en el fondo la autonomía colectiva y el principio de unidad dentro de la diversidad, y que además esos populismos liderados políticamente o utilizados han servido para la reelección presidencial, incluido también el caso de Venezuela, ¿no? De modo tal de que esta figura del populismo también tiene que ser contrarrestada con el tema del mestizaje, ¿no?, que ha sido una ideología integradora o mecanismo de exclusión en una época, porque la ideología del siglo XX impulsó una identidad latinoamericana uniforme, pero redujo la diversidad cultural a un elemento a veces muy simbólico, a una dimensión política. Se buscaba, según Rivera Cusicanqui, una homogenización bajo una igualdad ficticia, ¿no? Superar requiere asumir el pluralismo como principio estructural de un constitucionalismo contemporáneo. Un principio como el pluralismo, que es un puente de integración entre Europa y América. Karl Popper planteó un modelo democrático plural, tolerante, en base a una constitución que sea el reflejo de la sociedad, de toda la sociedad. Y por eso, en la reconstrucción, por lo menos a nivel de una perspectiva constitucional, es bueno poner elementos no solamente de esta naturaleza, sino también de una suerte de un constitucionalismo garantista, ¿no?, en el cual, en la persona de Ferrajoli, se plantea que toda organización social debe regirse por principios constitucionales en una doble dimensión. Una dimensión formal, por un lado, donde hay legitimidad en los procedimientos electorales, por ejemplo, elecciones transparentes, libres, y el Perú tiene ese desafío el próximo año, y un procedimiento, una legitimidad sustancial respecto a los derechos fundamentales de todas las personas, ¿no? En ese sentido, lo que se busca es limitar la omnipotencia de la mayoría y proteger a las minorías en este modelo de una democracia pluralista, sustentada además en el control constitucional y la justiciabilidad de los derechos no solamente individuales, sino también colectivos. Pero también ha habido otros modelos que aportan a este enfoque de reconstrucción de la democracia en nuestra región, por ejemplo, el llamado constitucionalismo popular de Niembro, que reivindica la interpretación constitucional compartida con la ciudadanía en los términos que el profesor Peter Heble, fallecido lamentablemente hace una semana en Alemania, en el cual hablaba que la Constitución es de todos y la interpretación también es de todos los ciudadanos, en la medida que le corresponda, porque la democracia tiene en el fondo un sentido constitucional de que la interpretación no sea un monopolio
únicamente de los jueces, sino también de la opinión pública ciudadana, ¿no? Pero también es importante mencionar, ya para ir cerrando, que ha habido también unas visiones del neoconstitucionalismo andino, que son muy originarias, ¿no? Porque trayendo lo mejor de la cultura originaria, se ha planteado integrar valores indígenas de solidaridad, reciprocidad, armonía, incluso con la naturaleza, ¿no? Y con la justicia comunitaria, que viene dando ya incluso ámbitos de protección, no solamente a la tierra, a las personas, sino al territorio y a sus elementos, ¿no? En las sentencias en el caso de Colombia, de Río Atrato, ¿no? Les da personalidad jurídica. En el Perú el año pasado, el río Marañón, afluente principal del Amazonas, también será reconocido el derecho del sujeto a fluir, ¿no? Y también en Ecuador y en otros lugares, hace que el derecho, bajo una nueva visión ante el desastre ecológico mundial también, se haya recuperado, a partir de estos valores originarios del hemisferio global sur, una noción de una constitución viva, transformadora, fundada en la interculturalidad y ya no solamente en la multiculturalidad, es decir, de convivir en esferas separadas pero unidas bajo estas tesis de Quimlica, ¿no? Sobre la multiculturalidad, sino más bien en una búsqueda de una interrelación entre ambas de modo equivalente en la interculturalidad, que supone entonces el diálogo, y eso el lenguaje preciso, claro, y además en su propio idioma para poder dialogar. Alguna vez se decía en forma de broma, ¿no? Vino un antropólogo al Amazonas y el antropólogo rubio, de ojos azules intensos, la comunidad indígena lo miraba y él preguntó, ¿por qué me miran tanto? Queremos saber si tú ves todo de color azul, ¿no? Y él dijo, no, yo veo igual que ustedes. Y él respondió, ¿y tú cómo sabes cómo vemos nosotros las cosas? Y creo que eso es importante redescubrirlo para rearmar nuestra democracia. En ese sentido, ante esta degradación democrática que reduce la participación efectiva, el populismo que distorsiona la representatividad, el mestizaje que invisibiliza la diversidad, el garantismo y el pluralismo jurídico son clave para reconstruir la legitimidad democrática, porque solo un Estado fundado en la igualdad, en la diversidad, podrá consolidar una democracia intercultural efectiva. Muchas gracias. Embajador Óscar Maurtua, por favor. Gracias. Gracias, señor presidente. Lo primero, agradecer vivamente la generosa invitación. Me siento muy honrado de compartir esta mesa con tan ilustres personas. Yo voy a concentrarme, tal cual lo hizo mi antecesora en el uso de la palabra, la doctora Malamud. Voy a concentrarme en democracia y mestizaje, porque creo que ya ella ha volcado con mucha solidez conceptual lo concerniente al populismo. Vivimos, sin duda, en tiempos que se caracterizan por una paradoja inquietante. Nunca habíamos dispuesto de tantos recursos tecnológicos, de capacidad de comunicación y de tantas posibilidades de cooperación más allá de las fronteras. Y sin embargo convivimos con crecientes tensiones políticas, con una desconfianza generalizada hacia las instituciones, con desigualdades persistentes y con una incertidumbre que parece atravesar generaciones enteras. En medio de este escenario, reflexionar sobre la democracia y el mestizaje en Hispanoamérica no constituye un ejercicio académico más, sino un imperativo cívico y cultural, porque en esta doble raíz se encuentra buena parte de la respuesta a los desafíos de nuestro presente. La democracia, qué duda cabe, en nuestra región ha sido siempre una aspiración compartida y al mismo tiempo una obra inconclusa. La historia republicana de Hispanoamérica se ha inscrito entre luces y sombras, entre avances que despertaron esperanzas y retrocesos que pusieron a prueba la confianza de nuestros pueblos. Hoy, en medio de nuevas confrontaciones globales y regionales, de desequilibrios que se resisten a desaparecer y de sociedades que demandan respuestas más eficaces, se vuelve indispensable preguntarnos qué lugar ocupa el mestizaje en la configuración de nuestras democracias y de qué manera ambas realidades se sostienen y retroalimentan mutuamente. Las cifras recientes ayudan a dimensionar el desafío. El Latinbarómetro 2024 indica
que un 52% de los latinoamericanos, hispanoamericanos, considera que la democracia es preferible a cualquier forma de gobierno. El dato refleja cierta recuperación frente a años anteriores, pero también evidencia una fragilidad preocupante. Casi la mitad de nuestros conciudadanos no expresa un compromiso sólido con el sistema democrático y gana espacio una peligrosa indiferencia hacia el tipo de régimen político. En Perú, los resultados son similares. Alrededor del 50% de la población apoya la democracia, pero lo hace acompañada de una marcada insatisfacción, lo cual revela una paradoja constante en la región. Nuestros pueblos creen en la democracia como ideal, aunque desconfían de su eficacia cotidiana. Esta percepción de desencanto también está estrechamente ligado a la democracia, según recientes informaciones reveladas por un diario capitalino, en base a una encuesta llevada a cabo en la Universidad de Piura. El 98% de los universitarios expresan que las instituciones del Estado son corruptas. Tal afirmación se desglosa en que 66% estima que siempre son corruptas, 53% considera que no son transparentes y el 35% cree que actúan ilegalmente. Estos datos reflejan una percepción crítica y profundamente preocupante. La juventud, que debería ser el motor de renovación democrática, percibe un Estado capturado por prácticas corruptas y opaco ante la ciudadanía. La CEPAL ha sido contundente al señalar que la desigualdad constituye el mayor obstáculo para la legitimidad democrática. El 20% más pobre recibe apenas el 4.8% del ingreso total, mientras que el 20% más rico concentra más de la mitad. Pero estas brechas no se limitan a lo económico, alcanzan también lo social, lo territorial, lo de género y de manera particularmente aguda, lo étnico-racial. Pertenecer a un pueblo originario o a una comunidad afrodescendiente sigue significando mayores probabilidades de exclusión en educación, salud, servicios básicos y representación política. Esta realidad nos recuerda que el mestizaje, aunque es cimiento de nuestra identidad, no siempre se ha traducido en igualdad de derechos ni en justicia social. En esta tesitura también debemos resaltar que la problemática del analfabetismo viene disminuyendo en el Perú, afortunadamente. En el año 2023, hace 2 años escasos, se registró un índice del 4.8%, casi el 5%, una reducción respecto al 7.4% que se manifestaba hace 15 años. No obstante, cabe puntualizar que alrededor de 1.400.000 personas, principalmente ubicadas en zonas rurales y pertenecientes a los sectores más vulnerables, aún no saben leer ni escribir. Un gran reto que debemos afrontar juntos por el bien del país. Es precisamente en este punto donde democracia y mestizaje se encuentran. El mestizaje no puede reducirse a una alegoría cultural ni a una anécdota histórica. Es una experiencia fundante de convivencia, una síntesis plural de memorias que ofrece claves para comprender la democracia que buscamos consolidar o fomentar. Desde las independencias, ya lo he dicho, Hispanoamérica se ha configurado como un mosaico de pueblos originarios, herencias africanas, aportes europeos y migraciones recientes del Asia. Esa variedad de lenguas, cosmovisiones y tradiciones ha forjado un tejido social que, cuando es reconocido y valorado, fortalece la ciudadanía y multiplica la legitimidad institucional, pero que cuando es marginado o invisibilizado se convierte en una herida abierta que debilita la confianza democrática. La democracia, entonces, solo puede afirmarse plenamente si traduce el mestizaje en inclusión
real. No basta con proclamar principios. Es necesario abrir espacios efectivos a quienes han sido históricamente relegados, convertir la diversidad en capital público y no en motivo de fragmentación. El mestizaje nos enseña que es posible convivir en la diferencia y que la riqueza de una nación reside en su capacidad de integrar lo heterogéneo. La democracia, por su parte, nos recuerda que esa integración requiere derechos garantizados, instituciones confiables y un horizonte compartido de igualdad. La Organización de los Estados Americanos, OEA, en su Carta Democrática Interamericana, proclamó que la democracia es un derecho de los pueblos y un deber de los gobiernos. Esa afirmación, vigente más que nunca, nos recuerda que la democracia no puede reducirse al acto electoral. Se ha repetido insistentemente en este intenso y fabuloso congreso que estamos celebrando, sino que exige Estado de Derecho, separación de poderes, libertad de expresión, respeto de los derechos humanos y participación ciudadana efectiva, entre otros aspectos. En tiempos marcados por la polarización, como bien ha sido destacado ya por la doctora Malamud, la desinformación y el desencanto, el mestizaje aparece como un recordatorio de que la inclusión y el reconocimiento de la diferencia son condiciones indispensables para preservar la democracia. Si nuestras lenguas, nuestras culturas y nuestras entidades han sabido entrelazarse, reinventarse a lo largo de los siglos, también nuestras democracias pueden renovarse a partir de esa vocación de encuentro. El español, lengua compartida por más de 500 millones de personas, se erige así como metáfora y como herramienta, símbolo de unidad en la diversidad y herramienta para el diálogo, la deliberación y la construcción de consensos. Y aquí en Arequipa, donde la voz del mestizaje resuena con fuerza, celebramos que la lengua española sea a la vez vehículo de multiplicidad y sostén de la democracia. Señoras y señores, señor presidente, democracia y mestizaje no son caminos paralelos, convergen pues mutuamente. El mestizaje enriquece la democracia porque le aporta vitalidad, pluralidad, tolerancia, apertura. La democracia dignifica el mestizaje porque lo convierte en ciudadanía, en derechos efectivos y en igualdad de oportunidades. Juntos nos ofrecen la posibilidad de imaginar un futuro más justo, más libre y más humano. Que este Congreso Internacional de Lengua Española nos inspire a honrar la palabra, a cuidar el idioma y con ello a fortalecer nuestras democracias. Que la lengua que compartimos siga siendo espacio de encuentro y no de exclusión, de reconocimiento y no de silencio, de libertad y no de sometimiento. Y que el mestizaje, encarnado por el Inca Garcilaso de la Vega y promovido por José Carlos Mariátegui, Aya de la Torre y Fernando Belaúnde Terry, con toda su poderosa riqueza y complejidad, nos recuerde que la verdadera fortaleza de Hispanoamérica está en su diversidad y que la democracia solo florecerá cuando esa simbiosis ecuménica se transforme en justicia y en esperanza. Por vuestra atención, muchas gracias. Nos habla ahora don Carlos Ramos. Tienes la palabra, Carlos. Buenas tardes y muchas gracias a los organizadores de este evento tan extraordinario. Y en particular expreso que para mí es un privilegio estar en esta mesa con tan distinguidos estudiosos del tema y sobre todo presidida por don Santiago Muñoz Machado. Yo los voy a regresar a un eje central de este congreso, y es que voy a recordar otra vez el lenguaje claro. Que muchas veces hemos hablado del lenguaje claro, ¿verdad? Porque me parece que es importante enfatizar el lenguaje claro cuando estamos hablando de democracia, populismo y mestizaje. Y he titulado mi presentación breve lenguaje claro como imperativo democrático. Y afirmo la premisa que ya hemos repetido tantas veces hoy y que no
será nunca suficiente repetirlo. Promover el lenguaje claro conlleva defender el derecho a comprender del receptor del mensaje. Esta premisa sencilla ha sido objeto de largas reflexiones por muchos países hispanoparlantes y otros países del mundo, sobre todo del habla inglesa. Esta forma de comunicación es de importancia particular tanto en la esfera pública como en la esfera privada. Por encima de todo, su uso imperioso en comunicaciones realizadas por personas o instituciones que ostentan el gran poder sobre sus receptores. Por supuesto, ello presupone que estos comunicadores interesan que para lograr su propósito, su mensaje sea entendido o muchas veces comprendido. Y aquí radica la antinomia o la contradicción sobre la cual reflexiono brevemente. El problema es que vivimos en tiempos donde muchas veces se ejerce el poder con el propósito de desinformar y comunicar falsedades. Cuando se trata de la comunicación pública, lo anterior, desde mi perspectiva, significa corrupción. Es también un atentado contra la vida en democracia. Irónicamente, en muchas instancias, este ejercicio del poder lo realizan personas e instituciones que dominan muy bien el lenguaje claro. Es decir, usan el lenguaje claro para adelantar sus fines indignos. Por esta razón, el uso del lenguaje claro puede ser una necesidad para ejercer el poder para fines muy variados. En la medida en que las personas más marginadas y vulnerables son precisamente las que más dependen de la autoridad pública, en esa misma medida, la necesidad del lenguaje claro es una necesidad democrática dominante. Comprender el mensaje claro oficial no solo permite acceder a esos servicios, sino que también permite reclamar a las autoridades públicas mejorar, cambiar, rectificar sobre las falsedades comunicadas. Permite a las personas enfrentar o disputar la comunicación oscura y distorsionada. Dominar el lenguaje claro es un instrumento para enfrentar la desinformación, la inexactitud de lo informado o la desvalorización de las instituciones. El uso del lenguaje claro y la exigencia de que sea empleada por los poderes públicos y privados permite enfrentar lo que se ha llamado a los asesinos de la verdad. Término este empleado por el investigador universitario norteamericano Lee McIntyre. El objetivo de la desinformación es socavar la base de toda clase de creencia fáctica. Añade el profesor McIntyre, y cito: la genialidad de la desinformación es que no solo consigue que la gente crea una mentira, sino que hace que desconfíe y muchas veces odie a cualquiera que no la crea también. Cierro la cita. La situación es dramática cuando esa desinformación es ampliada a través de las redes o cuando es recogida en algoritmos de inteligencia artificial. Desde estas tierras americanas lo han señalado estudiosos de la materia como Lila Lucchesi y Luciano Videla, los cuales, cito, han comentado lo siguiente: el discurso antiinstitucional que surge de los medios y se extiende a otras instituciones sociales conlleva el desgaste de cualquier gestión, aunque ésta sea mediática. Una sociedad descreída y desconfiada que genera relatos conspirativos, erosionan el sistema democrático, tienden a elaborar un pensamiento desasociado de los hechos puntuales y las pruebas revelantes. De ahí que han afirmado, y cito, que el lenguaje claro es el antídoto contra la desinformación, a lo cual añado, desinformar es el antítesis del derecho a comprender. El uso del lenguaje claro igualmente es una necesidad para los defensores de los derechos humanos. En muchas ocasiones, esta defensa usa lenguaje incomprensible. Se emplea mucha jerga, verborrea, lenguaje refinado, repetición innecesaria, clichés y muy pocas alusiones al lenguaje del diario vivir de los perjudicados por la violación de los derechos humanos, es decir, por la ausencia de lenguaje claro. Dominar el lenguaje claro permite la denuncia eficaz de una comunicación con fines excluyentes y poco accesibles. La democracia y la igualdad entre todos los seres humanos son consideraciones presentes de forma
igualmente en el ámbito de la comunicación hecha desde los poderes privados. Después de todo, los orígenes del lenguaje anteceden por mucho el origen del Estado o la autoridad pública. Por eso, cuando se ha creado la red, se asume el reto de promover el lenguaje claro cuando también se ejecuta a través de los poderes privados. El poder privado es de singular importancia, particularmente el lenguaje técnico que emplean profesionales, como son los que se dedican a la educación, la abogacía, la medicina, la ingeniería. La precisión tecnológica no excluye que pueda usarse el lenguaje claro para ayudar a la comprensión. En el ámbito de la enseñanza del derecho, que es la que yo ejerzo, se aprecia esta necesidad de comprender. El fin último de la formación de buenos juristas radica en su capacidad para elaborar normas que ayuden a la convivencia humana y la habilidad para explicar a las personas o al cliente las normas establecidas. Por ejemplo, una guía que ha sido citada varias veces en este congreso y por el doctor Muñoz Machado, la Guía Hispánica de Lenguaje Claro y Accesible, dedica un capítulo para sugerencias de cómo usar lenguaje que supere los vicios que muchas veces están presentes en las ciencias jurídicas. El lenguaje claro y accesible en las profesiones técnicas, lo he comentado anteriormente en la primera convención del lenguaje claro celebrada en Madrid. Repito meramente unas ideas. El lenguaje técnico jurídico muchas veces se ha empleado para impresionar a la audiencia, conociendo de antemano la clara superioridad del dominio técnico que se utiliza y de la incomprensión resultante. De esta manera es común escuchar a personas que al revisar una opinión jurídica o recibir un asesoramiento se impresionan con el jurista que adopta un lenguaje que no entienden. Sin embargo, lo aceptan por percibir que esa complejidad demuestra preparación e inteligencia. Otras veces la objeción de los juristas al uso del lenguaje claro se fundamenta en que las complejidades del lenguaje jurídico van acordes con las exigencias de las decisiones del Poder Judicial. Es decir, mientras no cambie esa jerga jurídica o tradición, el remedio deseado solo puede obtenerse siguiendo las reglas de juego y las normas de hermenéutica e interpretación establecidas. Un cambio en el lenguaje puede conllevar lo contrario. Para enfrentar ese reto, por eso es que, por ejemplo, en mi país estamos tratando, vamos a hacer mucho énfasis en incorporar a las facultades de derecho, que son las que forman juristas, en el uso del lenguaje claro. No hay alternativa y con esto concluyo. Hay que usar el lenguaje claro y constituir redes para evitar las trampas que a veces encierra el empleo de un lenguaje opresor, represo de inequidades, excluyente y por ende antidemocrático. Contra ello hay que rebelarse. Muchas gracias. Gracias, director. Agradezco sinceramente la invitación que se me ha hecho a la Real Academia Española, al Instituto Cervantes, y me alegra mucho compartir en este panel estos temas tan actuales y relevantes. Yo quiero iniciar esta conversación siguiendo la sugerencia de Santiago Muñoz Machado de introducir el elemento de lo republicano en este panel. Porque, digamos las cosas como son, hemos sido repúblicas, pero no hemos sido democracias. Hemos sido democracias fallidas. La tesis de Santiago Muñoz Machado, si la recojo bien, es que no hemos sido democracias exitosas porque no hemos tenido un Estado fuerte que la sustente, que sus elementos no le han dado sustento. Y si hemos sido repúblicas democráticas en Hispanoamérica, lo hemos sido por poco tiempo. Lo hemos sido desde los años 30 quizás, después de la Segunda Guerra, desde los años 45, 48. Y eso es bueno saberlo porque entonces
la cuestión del populismo y la cuestión del mestizaje adquiere un peso, una relevancia que no es tan amenazante. La verdad es que somos democracias republicanas nobles. Y como si eso fuera poco, y siguiendo lo que han expresado algunos de los que me han antecedido en el uso de la palabra, han citado Latino Barómetro, yo quiero hacer referencia a los estudios de la revista The Economist, que son muy dramáticos. Puede ser que uno no comparta la orientación política, filosófica de la revista, pero los estudios son serios y en el análisis de 167 países que se compila desde el año 2007 a la fecha, todo el mundo cae en los índices de democracia. Y la región latinoamericana cae de una manera más dramática. Si seguimos lo que nos dice la revista The Economist, en Latinoamérica, en la región latinoamericana, hay solo 2 democracias plenas, Uruguay y Costa Rica. Las otras son democracias que, en fin, no tienen una estabilidad o derechamente son regímenes híbridos, como clasifica a Perú, que viene cayendo en los índices desde el año 2019, o son regímenes autoritarios. Y las razones por las cuales se acentúan estos defectos de las democracias se conectan, si uno revisa las explicaciones de estos índices, con el auge del populismo. Populismo de izquierda, populismo de derecha. El problema es que el populismo no es una categoría fácil. Ya lo decía la doctora, tiene un carácter evanescente, multipropósito. Yo quiero señalar un ejemplo de populismo químicamente puro, porque a veces nos enredamos en las categorías, y que se da en Chile en un momento histórico en que Arturo Alessandri, hay muchos que dicen que en Chile nunca ha habido populismo, eso es falso, lo hubo con Ibáñez y con Alessandri. Arturo Alessandri, en un acto, en una noche fría en Santiago, tenía una multitud en su balcón y hacía mucho frío, y entonces en un acto de populismo químicamente puro le pidió un abrigo a uno de sus ministros y lo lanzó a la multitud y dijo: aquí va mi abrigo a mi, decía, chusma querida, mi multitud, para que se cubran de las inclemencias del tiempo, del frío que hace. Yo creo que ese es un acto de demagogia químicamente puro, se hace con los recursos de otro, se hace en una situación totalmente política, y entonces esto es un elemento o un tipo de conducta que adquiere muchas formas. Si uno lee la literatura, los líderes o movimientos, ya no de izquierda o de derecha, sino que incluyen los populistas rusos agrarios del siglo XIX, los telepopulistas del siglo XXI, populismos como el Frente Nacional en Francia, Donald Trump en Estados Unidos, Bolsonaro, el peronismo. Santiago Muñoz Machado señala que el peronismo es el gran ejemplo del populismo latinoamericano, el varguismo en Brasil, el cardenismo en México, y neopopulismos más recientes desde Alberto Fujimori, Carlos Menem, Hugo Chávez, Evo Morales, Cristina Fernández. Es complicado,
esta categoría de análisis, sobre todo desde el punto de vista de los que creemos que la democracia constitucional, que la democracia representativa es un buen sistema. Defender la democracia constitucional de esta hidra que tiene tantas cabezas. Y yo diría dos cosas sobre esto. Uno tiene que ver con el factor de la élite, ha sido mencionado, y otro con el carácter de la representación. Las repúblicas que hemos tenido, sean o no democráticas en Latinoamérica, han sido muy representativas. Es decir, se vota y 4, 6 o 8 años después se vuelve a votar, pero entre medio la conexión entre los representantes y el pueblo es muy frágil o francamente no existe. Influye el dinero, influyen los poderosos como controlan las campañas. El carácter representativo hace que nuestras democracias no sean muy participativas o no hayan sido muy participativas. Y esto ha hecho que muchas personas, sobre todo yo diría en la izquierda, hayan renegado de la democracia constitucional y hayan querido inventar un sistema nuevo. Aquí se mencionó a Laclau, está Chantal Mouffe, está Viciano, Martínez Dalmau. Hay un grupo de teóricos del constitucionalismo que quieren trabajar para ofrecernos una versión más participativa de la democracia constitucional, y esta no ha resultado. El problema es que esto ha llegado a contaminar ahora a la derecha. Y ahora viene la oleada, digamos, Bolsonaro ya lo inauguró, una oleada de derecha en que van a buscar formas de afirmar las críticas a la democracia o a la república democrática latinoamericana desde la derecha, y para eso tienen los medios de comunicación, tienen las redes sociales, tienen la tecnocracia política, las encuestas, el manejo de las encuestas. ¿Qué importa cómo votan las personas si yo al día siguiente mediante encuestas puedo ir manejando su voluntad? Entonces, hay una realidad muy complicada que tiene que ver con cómo generar una lógica de representación, y el constitucionalismo y la democracia constitucional admite cambios. Nosotros, por ejemplo, vimos cómo en 1906 se introdujo el ombudsman, que no existía antes, el ombudsman. Espero, estimado César, que no sea nada que yo he dicho que lo lleva a alejarse del panel. No, yo sé, está muy bien. Es una broma, es una broma. Entonces, podríamos introducir nuevas instituciones, nuevas reglas, nuevos resguardos en la democracia constitucional para hacer frente a estas nuevas formas de populismo, pero todavía no los conocemos, no sabemos cómo son. De ahí la importancia de estas reuniones, de pensar en serio la inteligencia artificial, el lenguaje claro, porque ese es el camino, la vía por el cual se puede encontrar una atenuación de los rigores de la democracia constitucional. Ahora, en cuanto al mesticismo, esta cuestión es todavía más difícil que la que antes he planteado. Yo voy a resumir básicamente lo que pienso sobre esto. Creo que el mestizaje ha sido extremadamente positivo. No habríamos sido república si no hubiésemos sido una pluralidad de organizaciones políticas muy difíciles de aglutinar. Y quiero decir algo más, y con esto ya termino. Hay antecedentes muy serios que vinculan
el surgimiento de los derechos económicos y sociales en la Declaración de los Derechos Humanos, al aporte que hicieron las delegaciones americanas en el trabajo de la redacción de la Declaración de Derechos Humanos. Y eso no se explica si no hubiese existido una base cultural, una base de diversidad política y social que se refleja en el mestizaje. Esto no lo digo yo, lo dice Marian Glendon en un artículo en que habla del crisol en el cual se fraguó los rasgos distintivos de la Declaración de Derechos Humanos, que algunos pensaban podía estar ese origen en los países de la órbita socialista, pero no es así. Los derechos económicos y sociales surgieron del aporte de los pueblos americanos. Entonces, digámoslo de una vez, el mestizaje no solo es garantía de que vamos a tener repúblicas quizás no tan democráticas como nos gustaría, pero sí derechos humanos, porque la lógica de los derechos humanos está intrínsecamente conectada a la idea de una sociedad plural mestiza. Gracias. Nos hemos pasado de la hora prevista, de aquí que hayan tenido que marcharse don César Landa, que tiene otro compromiso simultáneo. Aquí estamos todos a destajo entre unas mesas y otras, y por eso ha perdido la conclusión tan brillante de don Pablo Ruiz Tagle. Bueno, siempre en estas mesas hay una palabra última, como en el caso de los procesados penales, el derecho a la última palabra, que pueden utilizar sucesivamente don Carlos, en el sentido inverso a lo que le hemos hecho, don Carlos, doña Rosario, don Óscar y don Pablo. Un minuto, Carlos. Un minuto, nada. Un pensamiento, y se ha dicho aquí, creo que fue el señor ministro. Yo creo, aún dentro de la adversidad y los problemas que tenemos, sobre todo en América la Grande y en el mundo entero, hay que insistir siempre en que la separación de poderes y la libertad de expresión no son una característica la de democracia. Eso está equivocado. A mi juicio, la separación de poder y la libertad de expresión son elementos constitutivos de la democracia. Es decir, no puedo concebir democracia sin separación de poder y libertad. Y por eso es que los regímenes autoritarios, por ahí es que siempre comienzan. Ese es mi pensamiento. Iba a decir algo del mestizaje puertorriqueño, pero eso lo dejo para otra ocasión. Gracias, Carlos. Bueno, yo quiero ser rebelde. No estoy de acuerdo con algunas de las cosas. Por ejemplo, no hay democracia, yo creo que no hay democracia sin derechos humanos. Es imposible, porque el sistema democrático implica hacer efectivos los derechos, los que sean, los derechos esenciales, fundamentales. Hacer efectivo implica una concatenación de hechos jurídicos, es decir, que tengas tribunales, que puedas alegar tu derecho, que puedas hacerlo efectivo, porque los tribunales te lo van a proteger, te lo van a reconocer, tribunales independientes, imparciales del poder ejecutivo, y que además puedas recurrirlo, y que en tribunales constitucionales, dependiendo del modelo, porque no es el mismo modelo el europeo que el americano, se puedan pronunciar con absoluta imparcialidad, y que además incluya ese ius publicum entre las distintas cortes regionales. En el caso europeo, claramente, Tribunal Europeo, Tribunal de Justicia de la Unión, y en el caso latinoamericano, de las Cortes Interamericanas. Quiere decir que no podemos establecer la democracia como un modelo ideal. Y estoy completamente de acuerdo. Es decir, efectivamente, no se trata del derecho de sufragio. El derecho de sufragio
ya se estaba dando muchísimo antes, aunque fuera de otros tipos, incluso masculino, no estaba el sufragio universal masculino, femenino. En fin, no sé, la eficacia de la democracia es un término muy interesante, porque en efecto llevar todas esas reglas técnicas, jurídicas, claras, ley como imperio de la voluntad popular, esa separación de poderes, derechos inalienables de todas las maneras. Y desde luego, sin lugar a dudas, protección de las minorías. Protección de las minorías, ¿no? Y también comparto eso, categoría legal jerárquica del mestizaje, lo comparto. Estamos muy de acuerdo con... bueno, nada más, ya está. Muchas gracias. Porque si no... Don Óscar. Reafirmar el concepto, la doctrina que está bien explicitada por Santiago, muy claramente definida, el concepto republicano. Yo creo que tenemos que fortalecernos y que el mensaje que el aglutinador de la lengua es primordial para todos. Se ha visto en diversos enfoques, en diversos matices profesionales, no tan solo en los letrados, o en todo, ¿no? La trascendencia, la difusión, la profundidad. Y eso va a fortalecer el republicanismo incipiente en que vivimos. Y ahí me quedo. Es difícil concluir. Reafirmo nada más que tuvimos muchos años de repúblicas aristocráticas, oligárquicas. Fueron experiencias valiosas, pero no eran democráticas. Las repúblicas democráticas son muy recientes, son posteriores a la Segunda Guerra, son posteriores a la Declaración de Derechos Humanos. Y voy a decir algo polémico al final. Quizás antes de haber tenido esas repúblicas democráticas, tuvimos repúblicas populistas. Porque Perón, porque Cárdenas, porque todos esos que tienen una dosis de populismo muy acendrada, son justamente anteriores a la experiencia de repúblicas democráticas más plenas en Latinoamérica. Por tanto, esta sustanciosa e interesante mesa de trabajo. Yo creo que don Pablo Ruiz Tagle, que ha terminado la sesión, ha concluido con las últimas palabras, tenía que escribir una extensión de su precioso libro de las 5 repúblicas chilenas, con un estudio de las demás repúblicas de Iberoamérica, a ver cuántas le salen, ¿no? Muchas gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias. Se levanta la sesión.